Pues vamos entonces a orar y luego entonces hacemos la lectura. Padre, oramos, Señor, dándote gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, de estar aquí junto con tu iglesia. Gracias porque nos has preservado, nos has protegido, Señor. Pero gracias sobre todo, Señor, porque has hablado en nuestros corazones tantas veces, Señor, a través de tu bendita palabra y el ministerio de tu Santo Espíritu. Y eso es lo que queremos, Señor, suplicarte que hagas hoy, Señor. Por igual, Padre, queremos interceder por los hermanos que están enfermos, quebrantados, Señor, para que tus milagros sigan sucediéndose, Señor, conforme a tu voluntad. Pero sobre todo, Señor, para que tu presencia y tu compañía, Señor, esté en medio del valle de sombra de muerte, Señor. Queremos darte gracias, Padre, porque estamos intercediendo por personas que han profesado fe y no solamente eso, testificado de la presencia de tu Hijo Jesucristo en sus corazones durante tantos años, Señor. Te rogamos, Padre, por los cercanos que no conocen de Cristo, para que también ellos sean, Señor, pues objeto de tu gracia y de tu misericordia. Pedimos, Padre, ahora que nos presida, Señor, que tú permitas, Padre, que cualquier cosa que esté ocupando nuestra mente, pues se disipe. Y que por el contrario, Padre, nos podamos, Señor, ser absolutamente, Señor, tomados por ti, Señor, que cada pensamiento sea llevado cautivo, Señor, a Cristo, y que de esta manera, Padre, podamos, Señor, recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros como alimento espiritual de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, anticipando tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a leer el texto. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿No? Aquí una Biblia, por favor, por aquí. Hermano Mario, y aquí 2 Biblias más. Nos quedamos en el versículo 5 la semana pasada, o sea, llegamos hasta 1 de Juan 5:5, y ahora vamos a cubrir el resto del capítulo. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6. ¿Ya les llevaron las Biblias? ¿Me falta alguien todavía? Perfecto. Entonces estamos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios nos ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree al Hijo de Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos.
Amén. Amén. Recientemente, hace apenas un par de meses atrás, pues falleció una cuñada de un amigo mío muy cercano, o sea, amigos de infancia, desde el colegio, y esa amistad pues a través de los años ha seguido. Él no, a pesar de que tantas veces le hemos testificado y le hemos predicado, él pues no ha recibido a Cristo en su corazón, no tiene al Hijo de Dios en su corazón. Él lo sabe que no lo tiene. Y en la misma funeraria, conversando con él, pues fue una ocasión muy propicia para ponerle el tema sobre la realidad de la muerte y la necesidad de ser vivificados por la fe en el Señor Jesucristo. Pero él, de una manera muy sencilla, me dijo: Atilio, lo que pasa es que hay cosas que yo no puedo creer, porque es que sencillamente son contra la lógica y contra lo que la ciencia enseña. Y la Biblia dice muchas cosas que realmente es que me es imposible creer, porque sencillamente van contrario a todo razonamiento lógico. Y es una tristeza, porque a pesar de que no creo que sea una persona por su naturaleza que se manifieste como orgullosa o prepotente, sin embargo, es una manifestación del orgullo humano cuando nosotros somos capaces de pararnos delante de Dios, del Dios soberano que nos ha legado su palabra, y decir: bueno, eso lo dices tú, pero no lo digo yo, no es lo que yo creo, no me resulta lógico, no me es razonable. Y es triste eso. El Señor Jesucristo hizo una referencia en una ocasión, Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26, cuando respondió Jesús diciendo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. El Señor alababa al Padre porque sencillamente cosas que para los que se creían o se sabían o se percibían a sí mismos como personas muy sabias, dice, son personas que Dios echó a un lado, y sin embargo le dio una revelación directa a los niños. Y dice el Señor Jesucristo: sí, Padre, porque simplemente así fue como te agradó. Y es así. Por eso la Escritura dice muy claramente que tenemos que recibir el reino de los cielos sencillamente como un niño lo recibe. Y esto es con sencillez, no con cuestionamiento, no con suspicacia, sino con fe, creyéndolo simplemente porque Dios lo dice y yo lo creo. Pero es un gran impedimento cuando una persona antepone la razón, antepone la lógica o antepone la ciencia a lo que la palabra de Dios dice. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26, el apóstol Pablo le advierte a los corintios y le dice: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, porque no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. En otras palabras, Dios sencillamente escoge soberanamente conforme lo que le agrada, y lo que escoge precisamente son aquellas personas que son sencillas, humildes de corazón. Por eso la bienaventuranza viene precisamente sobre ellos, los que tendrán como herencia el reino de los cielos, aquellos que son humildes de espíritu, humildes de corazón. ¿Por qué digo todo esto? Porque en el capítulo que nosotros estamos estudiando, toda la epístola de Juan, pero en particular en esta parte que estamos estudiando ahora, hay una cantidad de verdades que son verdades sencillas, y que el apóstol Juan, con la sencillez que le caracteriza, las presenta aquí. Y la única manera como nosotros podemos recibir esto es como verdad y con sencillez. Son verdades y verdades sencillas, y es notable la manera como Dios utiliza al apóstol Juan para decir cosas sobre las cuales, como decía la semana pasada yo, no se necesita teologizar, si cabe el término, ¿no? Simplemente hay que leerlas y recibirlas como están, y creerlas ciertamente, y apropiarse de estas verdades, porque son verdades trascendentales, son las verdades que nos llevan hasta la vida eterna. Consecuentemente, el título del mensaje de esta mañana es verdades sencillas, las cuales simplemente vamos a ir leyendo y comentando, porque no hay mucho más que profundizar que simplemente tomar lo que recibimos de parte del Señor. ¿El prerequisito cuál es? La disposición del corazón
a creer lo que Dios nos ha legado en su palabra. Bien, los primeros versículos hablan de un Dios que hay en tres personas distintas. Señores, no tratemos de razonarlo. Se llama una doctrina, pero algunos le llaman que es sencillamente una verdad religiosa que tenemos que aceptar aunque no podamos comprender. Es lo que le llamaban antes los católicos, ¿cómo le llamaban? ¿Una qué en religión? Un dogma de fe, sí, un dogma de fe, pero que le llamaban como algo que dice verdades que debemos aceptar aunque no podamos comprender. Bueno, comprensión es relativo, o sea, podemos comprender perfectamente bien la realidad de que hay un Dios único, que no son muchos dioses, que es completamente lo contrario a lo que están predicando las personas, que el Dios que alaban los musulmanes o el Dios que tienen los hinduistas o los dioses que tienen los hindúes, o el hinduismo o los dioses que tienen, qué sé yo, cualquiera de estas múltiples, porque son centenares y centenares de religiones que hay en el mundo, pues que todos estos adoran al mismo Dios. No es así, no es así. Sí, nosotros adoramos al Dios de Israel y lo adoramos en la persona del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, porque ciertamente Dios se ha manifestado en tres personas, los dicen los versículos claros. Cuando presenta aquí en el versículo 6, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, ¿verdad? Luego dice que hay un testimonio que realmente más que un triple testimonio, un sextuple testimonio. Porque dice, porque hay tres que dan testimonio en los cielos sobre esta realidad, que Jesucristo es Dios y que se encarnó y que vino acá. Y es un testimonio que ha sido manifestado a través del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, cuando el mismo Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él oír, y el Espíritu Santo apareció en el momento del bautismo, y que igualmente lo vimos nosotros cuando el Señor terminó derramando su sangre y salió de su cuerpo sangre y agua en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros y cumpliendo así con la misión para la cual vino a la tierra, a morir por ti y por mí, porque somos pecadores. Y él mismo lo dijo, que había venido para morir por los pecadores. Pero el hecho es que ciertamente tenemos un triple testimonio. Y lo dice de una manera muy clara acá, ¿verdad? Este Padre, este Hijo y este Espíritu Santo son una misma persona. Cristo dijo de sí mismo, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. La Biblia dice que a Dios nadie lo vio jamás, refiriéndose al Padre. Pero el unigénito Hijo del Padre es quien nos ha dado a conocer a Dios, quien se ha revelado. Él es la revelación de nuestro Dios. Él es también aquel que dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me fuere, vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que estará en vosotros, permanecerá en vosotros, guiará a toda verdad. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han manifestado en el cielo y han dado testimonio también, tanto el Espíritu como el agua como la sangre, aquí en la tierra también, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios, hay un Dios trino, y esto, aunque sea incomprensible, se trata de una sola persona o un solo Dios manifestado en tres personas distintas. ¿No lo puedes aceptar? Bueno, comenzaste mal, porque es la esencia de nuestra fe, que creemos en el único Dios verdadero y en Jesucristo su Hijo, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de aquellos que creen. Es una verdad sencilla. Ya recordé, los católicos le llaman un misterio en religión, una verdad que tenemos que creer aunque no podamos comprenderla. Así le llaman, un misterio en religión. Lo recuerdo de las definiciones de mi infancia cuando estaba en el colegio de La Salle. ¿Qué es un misterio en religión? Para sacar 100 en religión había que saberse eso muy claro. Una verdad que tenemos que aceptar aunque no podamos comprenderla, ¿verdad? Eso es un misterio en religión. Y la Trinidad se planteaba como el misterio fundamental. Bueno, no hay tal misterio, es algo que está revelado. Dios ha revelado ciertamente que Él es un Dios único y que sencillamente no acepta adoración fuera de Él, pero se manifiesta en tres personas diferentes. Y cada una de estas tres personas de la Trinidad han tenido un papel estelar, claro que estelar, se trata de Dios, ¿verdad? En cuanto a la salvación tuya y mía. El Padre, dice la Escritura, que desde antes de la fundación del mundo, que nos predestinó, ¿verdad? Nos escogió. El Hijo nos
redimió, pagó por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo puso su sello estampado, dice, este es mío. Nos selló, predestinó, redimió y selló el Espíritu Santo. Todos los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y saben qué? Hemos sido predestinados para esta salvación desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Antes de que naciésemos, ya habíamos sido elegidos por Dios para salvación. Alguien dice junto conmigo, gloria a Dios, porque cónchole, es gloria a Dios. Una verdad sencilla, y no es la única, son muchas las que hay en este pasaje. El versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el testimonio de Dios, ¿verdad? El que no cree a Dios se le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si le crees a Jesucristo, le crees a Dios. Si le crees a Dios, crees en Jesucristo. Si sencillamente tú no crees lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesucristo, que era lo que precisamente estaban cuestionando aquellos herejes al final del primer siglo, a lo cual Juan tiene que entrarle de frente, el único de los apóstoles que todavía estaba vivo, y tuvo que comenzar atacando todas estas herejías arrianistas, gnósticas, ¿verdad? Que sencillamente negaban la divinidad del Señor Jesucristo, lo reducían simplemente a una condición particular en un espacio de tiempo. Pero la Biblia presenta de una manera muy clara que el testimonio de Dios acerca de su Hijo es que Él es quien dice ser el Hijo de Dios. Y esto implica necesariamente que nosotros tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice, porque no hay ninguna otra manera como nosotros podamos saber cuál es el testimonio de Dios que yendo a las Sagradas Escrituras. Este es el legado, este es el testimonio de Dios. Tal vez le deberíamos de llamar así a la Biblia, el libro del testimonio, el testimonio de Dios, la revelación de Dios a los hombres en su palabra bendita. Así que si una persona no cree en nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a su condición divina y en cuanto a su obra redentora, está pura y simplemente diciéndole a Dios, Dios, tú no eres más que un charlatán y un mentiroso. Eso es lo que está diciendo. Es lo que dice la Escritura aquí. El que no cree a Dios, ¿qué dice el versículo 10? ¿Le ha hecho qué? Mentiroso. Le ha hecho mentiroso. Si tú tienes algún impedimento, si tu mente o tu corazón sencillamente o tu pecado bloquea la posibilidad de que tú puedas simplemente creerle a Dios, tienes que arrepentirte. Tienes que decirle, Señor, como dijo aquel, creo, ayuda a mi incredulidad, y pedirle al Señor que te asista y que te dé la fe necesaria para tú confiar incondicional, irremisiblemente en lo que la palabra de Dios dice. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos, son verdades sencillas. Creer en Jesucristo es creerle a Dios. Si tú no crees en Jesucristo, tú no crees en el único Dios verdadero que hay. Estás creyendo en fábulas, en ídolos, en religiones, en hombres, pero no le estás creyendo a Dios. Ten cuidado, porque si tú tienes problemas con las Escrituras, si tienes algún impedimento o algún conflicto con lo que la Biblia dice en cualquiera de sus partes, lo que estás diciéndole a Dios, no creo en ti, no creo, tú eres un mentiroso, tú me estás engañando, tú me estás dejando acá, diciendo cosas aquí que no son así. Arrepiéntete, arrepiéntete, para que el Señor te conceda el don de la fe. Verdades sencillas. La tercera está en el versículo 11. Fíjense cómo dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Y esta vida está dónde? En su Hijo. Entonces, este es el versículo favorito para las personas que yo utilizo, para las personas que con mucha soberbia, prepotencia, sabiduría humana y casi siempre con gran arrogancia y orgullo, dicen, yo no puedo creer lo que la Biblia dice. Bueno, el mensaje es muy simple. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios,
no tiene la vida. ¿Hay alguno aquí que está muerto? Pastor, qué pregunta tan estúpida esa. Estamos aquí, estamos respirando. No, la pregunta es válida. ¿Hay alguno aquí que no ha sido vivificado espiritualmente, que está muerto en sus delitos y pecados, que todavía no ha nacido de nuevo? Una persona que está en camino a condenación. Porque esto sería suficiente para evidenciar que no tiene al Hijo de Dios. Porque no se puede tener al Hijo de Dios y al mismo tiempo ser condenado. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Ha sido vivificado. No tiene que ver con si está respirando o no está respirando. Es que dice la Escritura que ha pasado de muerte a vida aquel que, oyendo la palabra de Dios, cree en el Dios que envió a Jesucristo. Y que esta persona no vendrá a condenación, porque ha pasado de la muerte a la vida. Y esto se sucede en tiempo presente, en el mismo momento en que depositamos la fe en Jesucristo. El día que tú definitivamente decidiste creerle a Dios, en vez de decir, yo no estoy de acuerdo, eso es mentira. Ese mismo día que tú te arrepentiste de tus pecados e invitaste a Jesucristo a tu corazón, y Cristo vino a tu corazón, y que tienes al Hijo de Dios, el que tiene al Hijo, que dice el Señor, tiene la vida. ¿Tienes tú la vida? O sea, ¿tienes tú la vida eterna? ¿Tienes tú la vida espiritual? ¿Mora Jesucristo en tu corazón? Óyeme, son preguntas fundamentales que cada ser humano tiene que hacerse. ¿Mora Cristo por la fe en tu corazón? Si no, no importa que vengas o no vengas a la iglesia. Lo importante es que tengas al Hijo de Dios. Verdad es sencilla. La cuarta, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Supongáis. ¿Cómo es? Sepáis. No supongáis, ¿verdad? Corrijo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué interesante esto. Porque nuestra seguridad de salvación se basa precisamente en la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante cómo al mismo tiempo esta confianza va a hacer que nosotros crezcamos en la fe. La seguridad que tenemos precisamente va a fortalecer nuestra fe, y es a lo que se refieren los versículos que siguen. Pero la verdad sencilla que estoy diciendo es que si un creyente puede estar seguro de algo, es el hecho de que no se va a perder, de que ha pasado de muerte a vida, porque ha confiado, ha creído en el Señor Jesucristo, le tiene en su corazón, le ha recibido como su Señor y Salvador. Y esto es glorioso. Deberíamos de estar todo el tiempo diciendo amén, aleluya, ¿verdad? Como en otras congregaciones lo hacen. Porque el Señor ha venido a nuestros corazones y nuestra seguridad no se basa en una profesión de fe que hicimos un día. No se basa tampoco en el hecho de que nosotros somos parte de la Iglesia Evangélica Bautista Cristiana. Nuestra seguridad no se basa de ninguna manera en que profesamos que nosotros somos simplemente creyentes, ¿verdad? Y religiosos, sino que nuestra seguridad se basa en que tenemos a Jesucristo en nuestros corazones. Y esa es la seguridad de salvación. No es arrogancia, es certeza. Por eso dice, estas cosas las he escrito a vosotros, dice, para que sepáis, para que sepáis, para que sepáis. Vosotros los creyentes, es bueno que estén seguros de que nada ni nadie os podrá separar del amor de Cristo. Del amor de Dios que es en Cristo. Nada ni nadie. Ni la muerte ni la vida, ¿se recuerdan el pasaje? Ni principados ni potestades, ni lo alto ni lo profundo, ni lo bajo. Dice, nada, ninguna cosa creada, y todo ha sido creado por Dios, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si alguien te dice a ti, bueno, depende de cómo tú vivas, ¿sí? Tu salvación depende de que tú permanezcas. Tu salvación depende de Dios. Y Dios no se equivoca. El día que te salvó a pesar de quién eras y a pesar de quién vendrías o vendrías a ser. Simplemente
soberanamente te eligió, te perdonó y te salvó. ¿Has sido tú elegido por Dios para salvación? ¿Tienes a Jesucristo en tu corazón? Si yo te pregunto ahora mismo, una pregunta clásica cuando se va a evangelizar a una persona, una manera de abordarle fabuloso: Señor, señorita, señor, señora, si usted muere ahora mismo, ¿usted está segura que va para el cielo? Bueno, sí, yo voy a la iglesia. Oh, sí, sí. Bueno, sí, porque yo creo en Dios. Ay, ok, tú crees en Dios. Bueno, esa es la pregunta, ¿verdad?, que pone a la gente a titubear. El apóstol aquí le dice a los creyentes: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, para que sepáis que tenéis vida eterna, y en consecuencia creáis, confiéis en el Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos decir nosotros? Amén, gloria a Dios por eso. Hermanos, que nada ni nadie te haga dudar de la obra del Señor, del poder que tiene. Aquel que comienza una buena obra en nosotros, a pesar de lo malos que somos, la perfecciona y la lleva a su final. Y lo veremos esto en el día en que el Señor Jesucristo esté delante de nosotros, o nosotros postrados delante de Él. Verdad es sencilla. Hay un solo Dios en las tres personas divinas. Creer en Jesucristo es creerle a Dios. La vida eterna depende de tener o no tener a Jesucristo. De tener o no tener a Jesucristo. Nuestra seguridad de salvación se basa en la fe que tenemos depositada en la persona, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la quinta es que Dios ciertamente oye y concede las peticiones que hacemos cuando son conforme a su voluntad. Tenemos un privilegio enorme, hermano. Versículo 14 dice: esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice Él? Es una maravilla eso. Así de sencillo. Yo le digo: Señor, y Él hace así: Padre Celestial, dime, mi hijo. Dime, mi hijo. Wow. Es así, así. Ya no hay ningún velo de por medio. Tenemos un acceso libre a la presencia del Señor. ¿Dónde? En cualquier lugar. ¿Cuándo? En cualquier momento. Dice la Biblia que cuando nosotros pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, pero no porque el Señor nos esté oyendo. Porque nosotros sabemos que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y no solamente eso. Dice: y si sabemos que Él nos oye, sabemos también que cualquier cosa que la pidamos, la tenemos. Todo está simplemente en que Dios no nos va a dar cosas que no van de acuerdo a su perfecta, bendita y gloriosa voluntad. Y nosotros no debemos querer ni anhelar ninguna cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios quiere que nosotros nos pongamos a tono con Él. Y la oración lo que hace es eso: sintonizar nuestros corazones, nuestros deseos con el corazón y los deseos de Dios. Y mediante esto, nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que Él nos oye. Y no solamente que nos oye, sino que también que tenemos, como dice el texto aquí en el versículo 14, las peticiones que le hayamos hecho. ¡Qué bueno! Qué bueno cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre con la certeza de que no solamente nos va a prestar atención, sino que también es nuestro Padre, nos quiere y nos va a conceder las cosas que sean buenas para nosotros. Hermanos, este es un privilegio que desperdiciamos muchas veces. Nos pasamos el tiempo batallando, empujando, forzando las cosas, pretendiendo, logrando, lamentándonos tal vez, pero no orando. Yo he aprendido a través de los años que esa es la herramienta. Esa es la herramienta. Es la herramienta y es la obligación. Y es el privilegio y es el ministerio, la intercesión. No todo el mundo puede venir delante del Señor con la libertad que nosotros podemos. La Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, que es necesario que tenga un corazón abierto y esté dispuesto a cumplir su voluntad para que Él lo oiga.
Los impíos no tienen esa particularidad, ese derecho, esa prerrogativa de poder simplemente con mucha sencillez decir Padre Celestial, y ya eso es todo. El Señor dice, ¿cómo es? Mira, Señor, oye, Señor, te suplico, Señor, pero yo sí lo tengo. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú también. No lo desperdicies. No solamente nos oye, sino que también, si es para nuestro bien, veremos cumplidas las peticiones de nuestro corazón. Esa es la confianza que tenemos en Él. Esa es la confianza que tenemos a Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si pedimos ciertamente, sabemos que tendremos aquellas cosas que le hayamos pedido. Son verdades sencillas, están ahí. Yo no estoy diciendo nada que no esté ahí. Y que son fáciles. ¿Por qué andar solos? ¿Por qué arriesgarnos? ¿Por qué tomar decisiones riesgosas? Cuando podemos simplemente ir directamente. ¿Por qué buscar el consejo indebido? ¿Por qué errar? Cuando podemos ir directamente al Padre, clamar a Él y pedirle, como le pide un hijo a su padre. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará las cosas que le pidamos? ¿Alguien dice amén? El ministerio de oración de una iglesia es tan fuerte como lo son sus miembros. Recuerden eso. Verdades sencillas. La sexta. Nuestro ministerio intercesor tiene un tope. ¿Cuál es el tope? Lo dice aquí el versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Ministerio intercesor, ¿verdad? La parte intercesora de la oración. Tú pides por tu hermano, tú pides por las demás. Dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Versículo 16. Hay pecado de muerte por el cual, dice Juan, yo no pido que se pida. Yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Hay algún pecado que sea suficientemente grande para que la sangre de Cristo no tenga el poder para limpiarlo y para salvarnos? No, no lo hay. La Biblia habla de aquellos que son capaces de atribuirle a Jesucristo la acción, el poder o la influencia del demonio. Y en ese caso dice, ese es un incrédulo, se va a condenar por su incredulidad. Pero lo que le llaman la religión, el pecado mortal, que es a lo que se refiere este texto acá, tiene que ver con el pecado que conduce a la muerte. Y simplemente vemos dos ejemplos en la Escritura que son muy claros. Uno en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y el Señor simplemente los fulminó ahí mismo, en los inicios de la iglesia. ¿Ok? En los inicios de la iglesia primitiva en Jerusalén. Mintieron al Espíritu Santo y el apóstol Pedro le dijo, acaban de sacar a tu mujer por ahí, ahora te van a sacar a ti. Y los enterraron el mismo día, ¿verdad? Dios les quitó la vida. Hay otro ejemplo también en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes se recuerdan cuál es? La advertencia solemne que tenemos en el libro de Corintios, capítulo 11, cuando durante la Santa Cena dice el apóstol Pablo a los hermanos, algunos de ustedes están cogiendo esto, estoy parafraseando ahora, han tomado esto de una manera tan irreverente, ¿verdad? Estoy parafraseando, que hay algunos de ustedes que están debilitados físicamente y algunos inclusive ya han muerto, porque habían tomado a la ligera una cosa tan solemne como es la cena del Señor. ¿Qué representa la cena del Señor para ti? Hermano mío, tú que tienes a Cristo en tu corazón, que tienes la vida eterna, tú que tienes el privilegio de interceder por otros, tú que puedes ir directamente a la presencia del trono celestial y hallar oportuno socorro, ¿qué representa la Santa Cena para ti? Porque si no lo sabes, que deberías de saberlo, ¿verdad? Es un tiempo especial de adoración, de gratitud, de reconocimiento y de intimidad con el Señor,
de comunión entre los hermanos. Si no participas de ellas, no solamente estás desobedeciendo a Dios en algo que Él ordenó, Él dijo que los creyentes debían hacerlo, sino que además de esto te estás perdiendo de las bendiciones que entraña. Pero, para no irnos por la tangente, vamos a quedarnos con el hecho de que hay casos simplemente en los cuales no hay nada que hacer. A veces, tu testimonio de vida, que en cualquier otra persona Dios lo deja correr, porque total, el juicio viene sobre él y el infierno es lo que le espera. En el caso tuyo, que eres una persona que profesa ser cristiana, que tienes a Cristo en tu corazón, que el Espíritu Santo te guía y tú sencillamente le resistes, lo entristeces, lo contristas y pecas, pues sencillamente Dios decide ya. Y no vas a perder tu salvación. Vas a ser salvo, sí, vas a ser salvo. La Biblia dice de algunos que serán salvos así como por fuego, o sea, con la candelita atrás, a pesar de que no van a llegar a ser abrazados por las llamas del infierno. Y todo tiene que ver con la soberanía de Dios y las ocasiones en las cuales sencillamente Dios dice: fulano, tu testimonio como hijo mío, como hija mía, yo no lo quiero más sobre la faz de la tierra. Ven para acá. Y Dios lo hace. Y Dios lo hace. Y cuando es ese el caso, dice Juan, yo no pido que oren por esa persona. Yo no pido que oren por esa persona. Simplemente. Porque hay pecados sencillamente que es de muerte. Pero si alguno hubiera cometido algún pecado que no sea ese tipo de pecado, dice, tenemos que interceder por la persona. Y en vez de señalarle, acusarle, debemos hacer como hizo Bernabé, que buscó a Pablo y lo trajo. Lo ayudó a ser restaurado en su testimonio delante de la iglesia y no pisotearle. Sigo adelante. Yo le decía a mis hermanos que estaban preparándose para predicar la palabra de Dios, de que cuando uno tiene un mensaje o un sermón escrito, desarrollado, y lo que hace es leerlo, en cierta manera como que le pone una camisa de fuerza al Espíritu Santo. Yo solamente tengo enunciados, así que el Señor está trayendo a mi corazón y a mi mente, a mis labios, lo que esta mañana estoy presentando delante de ustedes. Solamente tengo enunciados. El próximo enunciado, en cuanto a verdades sencillas, está en el versículo 18 y 19. O se está bajo la influencia del maligno, lo que implica en la práctica del pecado, o se está bajo la protección de Dios por cuanto hemos nacido de Dios. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica, ¿qué? El pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. ¿Y qué dice luego? Y el mundo entero está bajo el maligno. Es interesante que esa expresión bajo el maligno significa subyugada por el diablo. O sea, esclavizada por el diablo, pisoteada. O sea, ahí, el diablo lo tiene ahí, simplemente. Esta es la expresión. Es muy interesante esto, porque dice todo lo contrario al que es nacido de Dios. El que es nacido de Dios se va a evidenciar claramente en que no va a vivir en la práctica del pecado. Que tú no vas a pecar, bueno, todavía no estás en el cielo, pero te vas a arrepentir. El Espíritu Santo que está en ti te va a contristar, te va a llevar a que tú digas, Señor, perdóname, gracias por hacerme ver mi falta. El Señor te perdonará. Si sinceramente tú invocas el nombre del Señor Jesucristo, porque ya Él pagó por ti de antemano. Pero no puedes vivir en la práctica del pecado. Hay cosas que tú sabes que tienes que dejarla atrás, que son de la vieja vida, del viejo hombre, que tienes que revestirte de un nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. En la justicia y en la santidad. Dios demanda santidad de cada uno de sus hijos. Consecuentemente, si tú estás en la práctica regular del pecado, sencillamente, seguramente no has nacido del Señor, porque sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y no practica el pecado no porque sea una persona súper especial, ni súper espiritual, ni mucho menos, simplemente porque dice el texto aquí que Dios le guarda.
Y parte de nuestra oración diaria tiene que ser: Señor, líbranos de tentación. Él nos enseñó a orar de esta manera en la oración a sus discípulos. Líbranos de tentación, líbranos de traicionarte, de caer, de tropezar, de irnos de cabeza, Señor. Y permite, Señor, que podamos darnos cuenta y volver de nuevo a ti. Hermanos, el que es nacido de Dios no practica el pecado. El que es nacido de Dios, Dios le guarda. Y esta es la garantía que tenemos, el aval de nuestra salvación. Y no solamente eso, sino que dice más que esto. ¿Saben qué dice? Y el diablo no le... ¿Me siguen? ¿Saben en qué versículo estamos? En el 19, ¿verdad? ¿El diablo qué? Dice, no le toca. ¡Wow! Sencillamente el diablo no tiene parte con nosotros. Tentar es una cosa, y las tentaciones vienen cuando son cobijadas por nuestra propia naturaleza, conspicua. Pero el diablo no tiene poder sobre nosotros. El que está en Cristo no tiene que tener temor del diablo. Simplemente lo que tiene que hacer es que si sabe que el diablo está por ahí, coger por aquí. Punto. El diablo está por ahí, pues quiero nada que ver por ahí, yo cojo por aquí. Pero el que es de Cristo, el maligno, no le toca. Si quieres tener en la lucha victoria y si quieres tener seguridad, simplemente tienes que acudir a nuestro Señor Jesucristo, permitir que Él venga a tu vida, que Él llene tu corazón, que Él ocupe tu mente, que Él salve tu alma. Y entonces, habiendo nacido de Dios, estarás libre de la potestad, de la subyugación, de la esclavitud a la cual tiene el diablo sujeto al mundo entero. Óyelo. No, pero fulanita no, porque fulanita es muy buena. Fulanito también. Dice el mundo entero está bajo el maligno. Eso también como que nos da trabajo creerlo. Lo dice la Biblia. Si tú eres parte del mundo, dice, ¿cómo no voy a ser parte del mundo? No. Cuando el Señor intercedió por sus apóstoles, dijo, aunque están en el mundo, Padre, ellos no son del mundo. Dice, así que líbralos del mal. Nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Yo esta noche voy a predicar sobre elecciones, a las 6 de la tarde, el culto de esta tarde, de 6:30. Pero, ¿por qué dije eso ahora? ¿De qué estaba hablando antes? Estaba relacionado con lo que... Estaba relacionada con la idea que estaba desarrollando en cuanto a que el maligno no nos toca. Excúsenme, Señor, excúsenme. Vuelvo y digo, no estoy atado a un texto. Estamos hablando de verdades sencillas, ¿verdad? Verdades sencillas. ¿Cuál es la próxima? Versículo 20. La vida eterna está en entender, conocer y estar en Jesucristo. En eso consiste la vida eterna. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos, dice, ¿estamos dónde? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay un solo Dios verdadero, hermanos. Ese Dios verdadero se nos ha revelado a través de la persona del Hijo. En Jesucristo precisamente es donde debemos estar, porque Él es la verdad. Él lo dijo, yo lo soy, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? O sea que tener a Jesucristo es tener la vida eterna. Esto es tan simple como lo dice aquí. Él es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. Y finalmente, y con esto termino, cuando dice en el versículo 21, ¿verdad? Como una, vamos a llamarle una coletilla o un cierre de la carta, una solemne advertencia. Se lo está diciendo a los hermanos, a los creyentes, porque la carta va dirigida a los creyentes. Y le dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Tú dirás, pero ven acá, si soy un cristiano yo no tengo ídolos, yo creo en el único Dios verdadero. Dice, cuidado, los ídolos son traicioneros, el diablo es traicionero. Él no puede tocarnos, no puede hacernos daño. El Señor no lo permite, más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo, perfectamente.
pero sí nos puede poner traspiés y sí nos puede desviar de la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando pura y simplemente de que en ocasiones, y esto sucede con una frecuencia inusitada, nosotros anteponemos una gran cantidad de cosas y gentes y actividades antes que nuestra sincera devoción a Cristo. Y convertimos en ídolos mamotretos en comparación con la gloria de Dios. La imagen que tenemos de un ídolo es de un sumíes, que se llaman, qué sé yo, de uno de esos muñecos. Semíes, ¿verdad? Pero no. Ídolo, ¿saben lo que es un ídolo? Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y a veces se convierte nuestra profesión en un ídolo, y el trabajo en un ídolo, y el dinero en un ídolo, y la familia propia se convierte en un ídolo, o los hijos, o tal vez el esposo o la esposa. Cosas que se constituyen en argumentos para que nosotros sencillamente echemos a Dios a un lado y digamos, hay que atender primero esto. ¿A ustedes no les ha pasado? Yo no puedo congregarme, o yo no puedo leer, o yo no puedo orar, o yo no puedo hacer tal cosa porque sencillamente estoy haciendo tal cosa. Y esto es algo de lo cual el apóstol nos está advirtiendo a nosotros. Guardaos de los ídolos. No se dejen engañar de los ídolos. Hermanos, resumo y con esto concluyo. Verdades sencillas. Existe un solo Dios, aunque se manifiesta en tres personas distintas. La segunda, si le creemos a Jesucristo, y si creemos en Jesucristo, estamos creyéndole a Dios. Pero la tercera es el hecho de que sencillamente si no le creemos a Jesucristo y no creemos en lo que la palabra de Dios dice de Él, estamos diciéndole a Dios que es un mentiroso. Cuidado. La vida eterna depende de tener o no tener a Jesucristo. El que tiene al Hijo, ¿qué? Tiene la vida. ¿Y el que no tiene al Hijo? Ustedes son unos buenos bautistas, calladitos siempre, no hacen bulla. ¿El que tiene al Hijo? ¿Y el que no tiene al Hijo? O sea que tener la vida eterna depende de tener o no tener a Jesucristo. Asegúrate de que Jesucristo esté en tu corazón. Asegúrate. Y si no tienes seguridad, habla con Dios pronto, pídele perdón, invítale a que venga a reinar en tu corazón. Nuestra seguridad de salvación se basa precisamente en la fe que tenemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios oye y concede nuestras peticiones. Consecuentemente, debemos hacer uso de ese recurso de la oración. Solamente que vamos a estar supeditándola a la voluntad de Él. Pero al tiempo que oramos, lo que estamos diciéndole es, Dios, yo estoy de acuerdo contigo. Haz tu voluntad, ¿verdad? Y muchas veces tú dirás, ¿por qué oramos a un Dios que ya sabe de antemano? Porque Él quiere que nos pongamos en concordancia, que seamos cónsonos con Él. La próxima es el hecho de que hay veces que ya sencillamente no debemos tratar de doblarle el pulso a Dios. Cuando Dios soberanamente decide algo, tenemos que decir, hágase tu voluntad. Y hay veces sencillamente que el Señor, inclusive, para que una persona no avergüence su nombre aquí en la tierra, habiendo profesado ser cristiano, el Señor se lo lleva. Y en ese caso no hay nada que hacer. La próxima es que somos influenciados e influenciables. Y estamos bajo la influencia del maligno, del diablo, o estamos bajo la protección de Dios. Y nosotros podemos estar muy claros de eso, porque si vivimos en la práctica del pecado, sencillamente estamos bajo la influencia del maligno. Entonces tenemos que arrepentirnos del pecado y acudir a nuestro Señor. Porque el que es de Dios, Dios le guarda y el maligno, ¿qué? No le toca. Estoy acabando, no se desesperen. ¿Verdad? Estoy terminando, nada más para que no quede nada en el aire. La próxima es que la vida eterna consiste en entender, en conocer y en estar en Jesucristo. Esta es una preciosa expresión que una hermana muy querida que se crió en mi casa, cada vez que tú le preguntabas, ¿cómo tú estás? Damaris. Ella decía, en Cristo, en victoria. ¿Cómo tú estás? En Cristo, en victoria en Cristo. Qué bendición. Así es como
como debemos estar los creyentes. Y finalmente, el hecho de que tenemos que no descuidarnos o no confiar en nosotros, en nuestra carne, porque casi sin darnos cuenta, echamos a un Dios al lado y le decimos, espérate Señor, que ahora yo no puedo, ahora yo no te puedo prestar atención porque es que yo tengo primero que hacer tal cosa. Señor, yo ahora no puedo congregarme para adorarte porque es que, Señor, yo no puedo leer hoy, es que no, el tiempo no me da, yo tengo muchas cosas que hacer. Es que orar, Señor, después yo te digo, Señor, las cosas. Es más, Señor, ya tú sabes, Señor, así que tú sabes. No, cuidado porque cosas que son intangibles muchas veces se convierten en nuestros ídolos. El motivo de adoración que sustituye la adoración que le debemos al Señor. Verdades sencillas que debemos acoger. Amén. Amén. Vamos a orar. Inclinemos los rostros y vamos a orar. Si te hago la pregunta a ti esta mañana, si mueres ahora, hoy, al salir de la iglesia, o aún aquí dentro de la iglesia, ¿estás seguro o segura de que vas a la presencia del Señor en el cielo? Porque el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. ¿Estás seguro de que tienes a Jesucristo en tu corazón? Algún día tú le dijiste, Señor, ven, limpia mi corazón para que pueda recibirte a ti en Él. Ven a mi vida, perdona mis pecados. Derrama tu gracia y tu misericordia. No me mires como yo soy. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor. Dame la vida eterna. ¿Alguna vez lo hiciste esto? En intimidad tú y el Señor. La Biblia dice que si tú confiesas con tus labios a Jesucristo como tu Señor y Salvador, creyéndolo de todo corazón, vas a ser salvo. Y tal vez ahora ahí en tu sitio donde tú estás, puedes decirle, Señor, perdona mis pecados. Ven a mi corazón. Hazme uno de los tuyos. Dame la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Recibe a Jesucristo ahora en tu lugar, en tu asiento, entre tú y Él. Invítale a tu corazón. Él quiere salvarte. Por eso pagó por tus culpas en la cruz. Él quiere darte vida eterna. No quieras ser más sabio que Dios. Simplemente recibe la salvación y el perdón como un niño lo haría. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por estas verdades sencillas, Señor, pero trascendentales, Señor. Permite, Señor, que se alojen, permanezcan en nuestras mentes y corazones. Y guárdanos, Señor. Haznos útil para tus propósitos y para tu gloria. Te pedimos tu bendición sobre cada uno de los que están aquí bajo este techo y sobre cada uno de aquellos que van a ser, Padre, contactados por nosotros, para que podamos comunicarles también nosotros con sencillez estas verdades. Verdades trascendentales, Señor, verdades para vida eterna. Despídenos, Señor, con tu bendición. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.